Era una noche cerrada de tormenta, en una carretera secundaria olvidada, allá por el norte de España, donde el asfalto parece estirarse hacia la nada y el cielo es una pesada lámina de plomo. La lluvia caía con una violencia aterradora, convirtiendo la carretera en un río negro y resbaladizo, peligroso para cualquiera que osara cruzarlo. En medio de este escenario apocalíptico, iluminado solo por los relámpagos que rasgaban el horizonte, yacía una figura inmóvil. No eran escombros, ni un objeto perdido, sino un alma viva que luchaba por cada aliento. Justo ahí, en el corazón de la nada, una Golden Retriever que debió ser majestuosa estaba reducida a un montón de pelo empapado y dolor, acurrucada contra ese frío cortante que le calaba hasta los huesos. La pobre criatura a la que llamaremos Daisy estaba viviendo la peor pesadilla a la que puede enfrentarse un animal, el abandono total en su hora de mayor necesidad. Pobrecita. Su cuerpo temblaba violentamente, no solo por la tormenta helada, sino por el shock de un trauma físico devastador. Su pata trasera estaba visiblemente dislocada, torcida en un ángulo macabro y antinatural, un cruel testamento del impacto de un coche que ni siquiera se molestó en parar. El dolor era insoportable, un fuego líquido que le recorría la columna cada vez que movía el peso, pero ella no emitía ni un sonido, guardando cada gramo de energía para una misión mucho más importante que su propia supervivencia. Daisy no estaba sola en ese infierno. De agua y viento, bajo su cuerpo herido y tembloroso, escondía su tesoro más preciado. Era una madre desesperada actuando como escudo viviente para sus 6 cachorros, nacidos hace apenas 2 semanas, diminutos e indefensos ante la furia de los elementos. Los había arrastrado fuera de una caja de cartón empapada que algún desalmado tiró a la cuneta como si fuera basura, llevándolos al asfalto con la loca esperanza de ser vista. Cada camión que pasaba rugiendo a centímetros de su hocico era una amenaza de muerte instantánea, y aún así, ella no se inmutaba. Sus ojos dulces, ahora nublados por el sufrimiento, miraban a la oscuridad pidiendo piedad, rogando al cielo un milagro que parecía que nunca iba a llegar. La crueldad de quien la dejó allí era un monstruo invisible flotando en el aire, más frío que la propia lluvia. ¡Qué sinvergüenza hay que ser! Imaginad el corazón de piedra necesario para mirar esos ojos confiados y decidir tirarlos como desperdicios al borde de una carretera desierta, condenándolos a una muerte lenta y agónica. Daisy sentía que la vida se le escapaba. Su respiración se volvía más superficial mientras la hipotermia empezaba a reclamar su cuerpo agotado. Pero su instinto maternal era más fuerte que la muerte. Seguía lamiendo las cabezas de sus bebés, intentando pasarles el poco calor que quedaba en su cuerpo roto, susurrando una promesa silenciosa de protección que sabía que no podría cumplir por mucho más tiempo. Justo cuando Daisy estaba a punto de cerrar los ojos por última vez, rindiéndose a su cruel destino, 2 potentes faros cortaron la oscuridad como cuchillas de luz. Era la furgoneta de Roberto, un electricista de mediana edad con manos callosas y un corazón que no le cabía en el pecho, conduciendo a casa tras un turno agotador de 12 horas. Roberto conducía con precaución, canturreando una vieja canción para no dormirse, cuando divisó ese bulto dorado e inmóvil en medio del carril. El corazón le dio un vuelco. No era una bolsa de basura. Madre mía, era un perro, un ángel de 4 patas yaciendo como un sacrificio en el altar de la indiferencia humana. Roberto clavó los frenos, haciendo chirriar los neumáticos sobre el asfalto mojado, deteniendo el vehículo a escasos metros del cuerpo inerte de Daisy. El silencio que siguió, roto solo por el tamborileo rítmico de la lluvia sobre el techo de metal, estaba cargado de tensión. Por un momento, el hombre temió lo peor, que ya fuera demasiado tarde, que esta criatura ya hubiera volado lejos. Pero entonces vio movimiento, un leve levantamiento de cabeza. Daisy había visto la luz y con un esfuerzo sobrehumano que desafiaba toda lógica médica, intentó ponerse en pie. Sus patas resbalaron, su pierna rota cedió y se desplomó de nuevo soltando un gemido que le partiría el corazón al mismísimo diablo. El hombre no lo dudó ni un segundo.
Ignorando el diluvio torrencial y el peligro del tráfico, abrió la puerta de golpe y salió a la inundación. Roberto, con su impermeable amarillo ondeando al viento, se acercó despacio, hablando en voz baja y suave para no asustarla. «Hola, pequeña. Tranquila, ya estoy aquí», susurró, arrodillándose en el agua sucia. Daisy no gruñó, no enseñó los dientes. En su lugar, hizo algo que hizo que las lágrimas se mezclaran con la lluvia en el rostro curtido de Roberto. Se arrastró dolorosamente hacia sus botas, apoyando el hocico en la punta de su zapato, en un acto de rendición total y confianza desesperada. Era como si dijera: «Cógeme, haz lo que quieras, pero sálvame». Fue en ese momento, mientras acariciaba la cabeza empapada de la madre, cuando Roberto notó algo moviéndose bajo la barriga del perro. Una naricita rosa, luego otra y otra más, asomaron entre el pelaje embarrado. Roberto jadeó, paralizado por el descubrimiento. ¡Santo cielo! No estaba salvando solo una vida. Había una familia entera ahí debajo, protegida por el cuerpo maltrecho de esta madre heroica. Los cachorros lloriqueaban débilmente, hambrientos y aterrorizados, aferrándose a la vida con todas sus fuerzas. La magnitud de la tragedia y el milagro golpeó a Roberto como un puñetazo en el estómago. Dios lo había puesto en esa carretera por una razón específica. La situación era crítica. Daisy pesaba demasiado y estaba muy herida para moverse. Los cachorros eran demasiado pequeños para andar, y la tormenta empeoraba, reduciendo la visibilidad a cero absoluto. Roberto sabía que cada segundo contaba. Otro vehículo podía aparecer de la nada en cualquier momento y convertir este rescate en una tragedia. Miró a Daisy a los ojos, unos ojos que ahora brillaban con una chispa de esperanza, y le hizo una promesa solemne: «Ninguno de vosotros se queda aquí esta noche. Os lo juro por lo más sagrado». Era el comienzo de una misión imposible, una lucha contra el tiempo y la naturaleza. Este es el momento de la verdad, amigos. Mirad los ojos de esta madre. Soportó el infierno solo para darles una oportunidad a sus bebés. Es un ángel caído que necesita nuestras oraciones para sobrevivir a la noche. Si tu corazón late fuerte por Daisy y sus pequeñines, por favor, suscríbete al canal y deja una oración en los comentarios. Vuestra energía positiva puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Que Dios bendiga a cualquiera que ame y respete a los animales. Ahora, recemos para que Roberto pueda sacarlos de esa maldita carretera. La lluvia caía ahora a cántaros, una cortina implacable de agua que borraba la línea entre la carretera y la cuneta. Roberto se quedó allí de pie, calado hasta los huesos, mirando la pesadilla logística que tenía delante. Daisy era un perro grande, probablemente de unos 30 kilos, incluso sin el peso extra del agua que empapaba su pelaje, y su lesión era catastrófica. Cualquier movimiento en falso podría cortar una arteria o enviarla a un shock fatal. Se arrodilló más cerca, sintiendo el barro frío filtrarse en sus vaqueros, y extendió una mano temblorosa. «Tengo que moverte, mamá. Por favor, no muerdas», suplicó, con la voz quebrada por el rugido de los truenos. El aire estaba cargado con el olor a asfalto mojado y hierro, el aroma metálico de la sangre vieja. Extendió la mano para tocarle el hombro, probando su reacción. Daisy se estremeció violentamente. Sus músculos se bloquearon en un espasmo de agonía. Un gruñido bajo y gutural vibró en su garganta, no por maldad, sino por puro y cegador terror. Estaba protegiendo a sus bebés, y cada instinto le decía que los humanos eran la fuente de su dolor. Roberto retiró la mano despacio, enseñándole las palmas. Sabía que no podía simplemente cogerla a la fuerza. Si ella entraba en pánico e intentaba correr, arrastraría su pierna destrozada por el pavimento, causando un daño que ningún veterinario podría arreglar. Necesitaba una estrategia, y la necesitaba rápido, porque la carretera no iba a permanecer vacía para siempre. Roberto se dio cuenta de que la llave de su corazón estaba debajo de su barriga. Los cachorros tiritaban tanto que parecían bolitas de pelo vibrando, sus llantos diminutos apenas audibles sobre el viento. Decidió jugársela. «Voy a ayudar a tus bebés primero, ¿vale? Mírame», narraba sus acciones, moviéndose con una lentitud exagerada.
Fue a coger al más chiquitín de la camada, un machito color crema que parecía estar apagándose rápido. Los ojos de Daisy se abrieron de par en par, giró la cabeza bruscamente hacia su mano y enseñó los dientes por una fracción de segundo. Roberto se congeló. Era un duelo de miradas, un movimiento en falso, y el instinto protector de la madre podría convertir este rescate en un baño de sangre. Pero Daisy se detuvo. Miró la cara de Roberto, luego al cachorro temblando en su mano grande y callosa. Vio cómo metía al pequeño dentro de su chaqueta caliente, contra su pecho. No mordió, lo entendió. Con un suave suspiro, volvió a bajar la cabeza sobre el asfalto. Roberto se movió rápido entonces, transportando a los cachorros uno por uno desde la carretera helada hasta la cabina con calefacción de su furgoneta. Los colocó en el asiento del copiloto, envolviéndolos en su camisa de franela seca. Cada viaje de vuelta al coche era una victoria, pero la parte más difícil todavía esperaba en la carretera. Daisy veía a su familia desaparecer dentro del vehículo y su ansiedad se disparaba. Con los cachorros a salvo, Roberto volvió toda su atención a la madre. Corrió a la parte trasera de la furgoneta y cogió una lona de lona resistente y unas correas. Necesitaba una camilla improvisada, pero al volver hacia Daisy, escuchó un sonido que le heló la sangre. El retumbar distante y de baja frecuencia del motor de un camión acercándose desde el este. Estaba a kilómetros, pero se acercaba rápido. La carretera se curvaba justo antes de este punto. Un conductor no los vería hasta que fuera demasiado tarde. El reloj acababa de empezar a correr, y era una cuenta atrás hacia el impacto. Eran blancos fáciles en medio de un carril de alta velocidad. Roberto extendió la lona en el suelo mojado junto a Daisy. «Vamos, chica, tenemos que trabajar juntos», la urgió, el sudor mezclándose con la lluvia en su frente. Intentó deslizar sus manos bajo sus costillas para moverla a la lona. Daisy gritó, un aullido agudo de pura tortura que resonó en la noche. Lanzó un mordisco al aire, sacudiendo la cabeza. El dolor de mover su pelvis destrozada era demasiado. No podía hacerlo. Se quedó como un peso muerto, pegándose al suelo, negándose a ser movida. Era el punto de casi fracaso. Roberto sintió una ola de desesperanza. ¿Cómo podía salvar a alguien que no podía moverse? Los faros del camión que se acercaba coronaron la colina a lo lejos, proyectando dos ojos distintos de fatalidad hacia ellos. Roberto agitó los brazos frenéticamente, pero la lluvia era demasiado fuerte. El conductor no lo vería. Tenía quizás 60 segundos. La adrenalina inundó el sistema de Roberto, anulando su propio agotamiento. «No te voy a dejar aquí tirada. Para que mueras», gritó más al universo que al perro. Sacó una bolsa de carne seca de su bolsillo, su cena, y la abrió de un tirón. El olor a carne ahumada cortó la lluvia. La sostuvo justo debajo de la nariz de Daisy, tratando de atravesar su muro de dolor con hambre primitiva. La nariz de Daisy se movió. Por primera vez en días, el instinto de supervivencia de comer superó al dolor. Levantó la cabeza, lamiendo la carne de sus dedos. Mientras masticaba, distraída por un segundo fugaz, Roberto hizo su movimiento. Esta vez no pidió permiso. Con un gruñido de esfuerzo, la cogió del pescuezo y de su cadera sana, y en un movimiento fluido y contundente, deslizó su cuerpo sobre la lona. Ella aulló e intentó morderle el brazo, sus dientes rozando la manga de su chaqueta, pero ya estaba en la lona. Lo había conseguido, pero el rugido del camión era ahora estruendoso. La vibración sacudía el suelo bajo sus botas. Roberto agarró las asas de la lona y tiró. Daisy pesaba muchísimo, un peso muerto de músculo y pelo mojado. La arrastró por el asfalto, sus botas resbalando en el aceite y el barro. Tiró con todo lo que tenía, los músculos de su espalda gritando en protesta. Centímetro a centímetro, la perra dorada se deslizaba hacia la seguridad del arcén. Justo cuando la sacó de la línea blanca, el camión pasó como un trueno. La ráfaga de viento fue tan potente que tumbó a Roberto hacia atrás en el barro y el spray de agua los engulló por completo. El claxon sonó, una advertencia, tardía y furiosa, y luego las luces traseras se desvanecieron en la noche. Estaban vivos, pero por los pelos, respirando con dificultad
con el corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado, Roberto gateó hacia Daisy. Ella temblaba incontrolablemente, con los ojos desorbitados por el shock, pero ya no miraba a la carretera, lo miraba a él. Roberto extendió la mano, temblando, y le tocó la cara. Ella no se apartó. Se apoyó en su palma, cerrando los ojos, soltando un largo suspiro estremecedor. Fue la rendición. El momento en que los muros cayeron. Sabía que él era su ángel de la guarda. «Te tengo, mamá. Lo difícil ya ha pasado», mintió suavemente, sabiendo que la batalla por su pierna acababa de empezar. Subirla a la furgoneta fue una hazaña de fuerza. Roberto levantó todo el paquete, lona y perro, en sus brazos, gimiendo bajo el esfuerzo. La colocó con cuidado en el suelo del lado del copiloto, justo debajo de las salidas de la calefacción. En el momento en que el aire caliente la golpeó, el cuerpo de Daisy pareció derretirse. Miró hacia arriba y vio a sus 6 cachorros durmiendo en un montón sobre el asiento encima de ella. Soltó un gemido suave y empujó la mano de Roberto con su nariz, un «gracias» silencioso que valía más que 1.000.000 de euros. Roberto cerró la puerta de golpe, dejando fuera la tormenta, el frío y la muerte que los había acechado. Dentro de la cabina la atmósfera cambió al instante. El silencio era pesado, roto solo por el ventilador de la calefacción y la respiración suave de los animales. Roberto encendió la luz interior para evaluar el daño correctamente por primera vez. Lo que vio le revolvió el estómago. ¡Dios santo! La sangre en la pierna de Daisy no era solo un rasguño. El hueso era visible, blanco y mellado contra el músculo rojo. La infección ya había empezado a asentarse. El olor a podredumbre era débil, pero estaba presente. No estaba fuera de peligro. De hecho, podría no sobrevivir a la noche si la septicemia se apoderaba de ella. El veterinario de urgencias más cercano estaba a 60 kilómetros. Roberto puso la furgoneta en marcha, agarrando el volante con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Miró a Daisy, que lo observaba con ojos que ya no estaban aterrorizados, sino pesados por el agotamiento. «Aguanta, chica. No te atrevas a rendirte ahora», susurró. Pisó el acelerador a fondo. Los neumáticos patinaron antes de agarrar tracción. Ahora corrían contra el tiempo. El rescate en la carretera había terminado, pero la guerra por su vida acababa de empezar. Y Roberto sabía que, incluso con todo su amor, no podía arreglar lo que estaba roto dentro de ella sin ayuda profesional. Condujeron hacia la noche, un hombre y 7 perros en una furgoneta destartalada, dejando atrás la escena del crimen. Pero mientras Daisy finalmente apoyaba la cabeza en la bota de Roberto mientras él conducía, un nuevo miedo se coló dentro. Estaba demasiado callada. Sus encías estaban pálidas. La adrenalina estaba desapareciendo y la realidad de la pérdida de sangre estaba apareciendo. ¿Iba a terminar este rescate en un corazón roto? Roberto rezaba para que no. Bajó la mano para acariciarle la cabeza, necesitando sentir su calor para asegurarse de que todavía estaba allí. Se estaba apagando, derivando hacia un sueño que se parecía peligrosamente a un coma. ¿Estáis animando a este ángel para que salga adelante? Está a salvo de la tormenta, pero su vida pende de un hilo. Vuestro like nos ayuda a salvar más vidas como la de Daisy. Suscribíos para apoyar nuestra misión. Ahora, veamos si sobrevive a la noche en el hospital. Los neumáticos de la camioneta de Roberto chirriaron en el aparcamiento vacío de la clínica veterinaria de urgencias 24 horas. El letrero de neón de abierto era un faro de esperanza en la oscuridad lluviosa. Roberto ni se molestó en aparcar bien. Dejó la furgoneta tirada cerca de la entrada, cogió a Daisy en brazos. Su cuerpo estaba lánguido y alarmantemente caliente, y abrió las puertas de cristal de una patada. «¡Ayuda! Necesito ayuda aquí». Su voz se quebró, resonando por el pasillo blanco y estéril. Un equipo de auxiliares, acostumbrados a las tragedias nocturnas, saltó a la acción de inmediato. No vieron a un obrero sucio sujetando a un perro callejero lleno de barro. Vieron una vida pendiendo de un hilo. La doctora Emily, una veterinaria experimentada con ojos que habían visto demasiado sufrimiento, tomó el mando. Los dirigió a una mesa de trauma.
Mientras tumbaban a Daisy bajo las duras luces fluorescentes, el contraste partía el alma. La perra dorada parecía una muñeca rota, su pelaje apelmazado de barro manchando la mesa de acero inoxidable inmaculado. Está en shock hipovolémico. Las encías están blancas. Estamos perdiendo presión, ladraba las órdenes la doctora Emily, insertando una vía con precisión practicada. Roberto se quedó en una esquina, empapado, estrujando su gorra, sintiéndose totalmente inútil. Miraba cómo cortaban el pelo alrededor de su pierna, revelando el horror completo de la herida. La evaluación inicial fue un golpe de realidad. Las radiografías iluminaron la pantalla, mostrando un mapa del desastre. El fémur de Daisy no estaba solo roto, estaba estallado en fragmentos, y la infección de la herida abierta había entrado en su torrente sanguíneo. «Pinta mal, Roberto», dijo la doctora Emily, con voz suave pero grave. «Idealmente la estabilizaríamos un día, pero no tiene un día. La sepsis se está extendiendo. Tenemos que operar ya o no despertará». Hizo una pausa mirando la ropa desgastada del hombre. «Esto va a ser caro, y no hay garantía de que sobreviva a la anestesia». Roberto no parpadeó. Metió la mano en su cartera empapada y sacó una tarjeta de crédito. Eran sus ahorros para una furgoneta de trabajo nueva. «Haga lo que sea necesario, doctora. Ella no ha luchado tanto para morir en una mesa. Sálvela». Con los papeles firmados, el equipo se llevó a Daisy hacia el quirófano. Mientras las puertas dobles se cerraban, Daisy levantó la cabeza una última vez, sus ojos clavándose en los de Roberto. Era una mirada de puro terror y confusión, como preguntando, «¿A dónde vas? No me dejes». Las puertas hicieron clic al cerrarse, cortando su conexión. Roberto se desplomó en una silla de plástico, hundiendo la cabeza entre las manos. Mientras Daisy luchaba por su vida en el quirófano, el personal de la clínica atendió a los 6 cachorros. Fueron examinados, bañados y alimentados con fórmula caliente. Milagrosamente, aparte de estar desnutridos y llenos de pulgas, estaban sanos. ¡Qué madre tan increíble! Había absorbido cada golpe, cada escalofrío, cada gramo de dolor para mantenerlos a salvo. Ver a los cachorros limpios y durmiendo en una incubadora caliente, con las barrigas llenas, solo profundizaba la tragedia de lo que pasaba en la otra habitación. Si Daisy moría esta noche, estos pequeñines nunca conocerían a la heroína que sacrificó todo por ellos. El reloj de la sala de espera avanzaba con una lentitud agonizante. Pasó 1 hora, luego 2. El silencio pesaba, cargado con el miedo no dicho de que las malas noticias estaban bajando por el pasillo. Dentro del quirófano, la batalla era intensa. La presión arterial de Daisy tocó fondo 2 veces. El pitido del monitor cardíaco, normalmente un ritmo constante, se volvió errático. «Se nos va. Adrenalina, ahora». La voz de la doctora Emily estaba tensa. El equipo trabajaba, frenéticamente, luchando por mantener el espíritu de esta perra atado a su cuerpo roto. Por un minuto aterrador, la sala se quedó en silencio cuando el monitor marcó una línea plana. Un solo tono agudo de muerte. «Vamos, Daisy, no te atrevas». La doctora Emily realizaba compresiones torácicas con su propio corazón a 1000. Entonces, un milagro. Bip. Una pausa. Bip. El ritmo volvió, débil pero presente. El villano invisible de la muerte había sido repelido, centímetro a centímetro. Terminaron la reconstrucción de su pierna, insertando placas y tornillos para sujetar el hueso, y limpiaron la infección de su sistema. Fue una obra maestra quirúrgica, pero el trauma en su cuerpo era inmenso. Estaba viva, pero flotaba en el vacío oscuro de la anestesia, muy lejos todavía de la orilla. Cuando la doctora Emily salió finalmente a la sala de espera, parecía agotada. Su pijama quirúrgico estaba manchado y se quitó el gorro con un suspiro. Roberto se levantó tan rápido que su silla se volcó. «¿Lo ha conseguido?», preguntó con un nudo en la garganta. La veterinaria ofreció una sonrisa cansada. «Es una luchadora, Roberto. Nunca he visto un corazón tan terco. Ha salido de la cirugía, pero las próximas 24 horas son críticas. Si pasa la noche sin que la infección se dispare, tiene una oportunidad». Roberto soltó un aliento que parecía haber estado conteniendo durante horas. «¿Puedo verla?». Lo llevaron a las jaulas de la UCI.
Daisy yacía sobre una almohadilla térmica conectada a fluidos antibióticos y bombas de analgésicos. Parecía más pequeña ahora, afeitada y cosida, con un cono alrededor del cuello. Estaba profundamente inconsciente. Roberto se acercó a la jaula despacio, con miedo de que incluso un ruido pudiera romper su fragilidad. Metió la mano entre los barrotes y le acarició suavemente el hocico. «Estoy aquí, chica. Los bebés están a salvo. Lo has hecho muy bien», susurró. Acercó una silla y se negó a irse. Haría vigilia. Sería el ancla que ella necesitaba para encontrar el camino de vuelta al mundo de los vivos. La noche se hizo eterna. La tormenta fuera finalmente amainó, dejando un cielo tranquilo y estrellado. Alrededor de las 4:00 de la madrugada, algo cambió. El patrón de respiración de Daisy varió. Sus párpados se agitaron. Soltó un gemido bajo y aturdido. Roberto se inclinó cerca. «¿Daisy?» Sus ojos se abrieron un poco, nublados por las drogas y desenfocados, pero abiertos. Olfateó el aire, oliendo el antiséptico, pero luego olió a Roberto. Y entonces ocurrió el verdadero milagro, un débil y rítmico bum 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 contra la cama. Su cola. Estaba moviendo la cola. Incluso en su agonía, su primer instinto fue la gratitud. Pero la verdadera prueba llegó momentos después. Una enfermera pasó llevando una bandeja de comida para otro paciente. El olor a comida húmeda para perros flotó hacia la jaula. Daisy, que había estado a las puertas de la muerte hace unas horas, levantó la cabeza. Su estómago rugió, un sonido fuerte y saludable de la vida afirmándose a sí misma. La doctora Emily, pasando en su ronda, se detuvo y se rió incrédula. «Bueno, no me lo puedo creer. Tiene hambre. Esa es la mejor señal que podíamos esperar». Le ofrecieron un pequeño cuenco de comida de recuperación y ella se lo comió con una dignidad delicada, a pesar de su agotamiento. La crisis había pasado. La sombra de la muerte se había retirado, ahuyentada por la habilidad de los médicos y la pura fuerza de voluntad de una madre que se negaba a dejar huérfanos a sus hijos. Roberto la miró comer, con las lágrimas cayendo libremente por su cara ahora. Le hizo una foto comiendo y se la envió a su mujer con el texto: «Lo va a conseguir». La respuesta llegó al instante: «Tráelos a todos a casa cuando esté lista. Tenemos sitio de sobra». Mientras el sol comenzaba a salir, proyectando un brillo dorado a través de las ventanas de la clínica que coincidía con el pelaje de Daisy, la enfermera trajo la caja de los cachorros a la habitación. No, podían mamar todavía por los medicamentos, pero podían estar cerca de ella. Roberto sostuvo la caja frente a la jaula. Daisy soltó un ladrido suave, con los ojos brillantes y alerta por primera vez. Apretó la nariz contra el alambre, olfateando a sus bebés. La familia estaba completa de nuevo. La pierna rota sanaría, las cicatrices se desvanecerían, pero el vínculo formado en esta habitación duraría para siempre. Daisy ya no era una víctima de la carretera, era una superviviente. Pero el viaje no había terminado todavía. Estaba a salvo, sí, pero era una sombra del perro magnífico que estaba destinada a ser. Estaba flaca, con parches sin pelo y débil. Ahora empezaba el camino a la recuperación, la transformación de una callejera rota en la reina que nació para ser. La parte dura había terminado, la parte bonita estaba a punto de empezar. Luchó contra la muerte y ganó. Daisy está viva gracias a los veterinarios y al amor de Roberto. Pero miradla, tiene un largo camino de recuperación. Si estáis llorando lágrimas de felicidad, dadle al botón de like. Vamos a demostrarle a Daisy cuánto se la quiere. Ahora, preparaos para la transformación más hermosa que habéis visto nunca. El tiempo es el mejor sanador, y 6 semanas después, el día que todos habían estado esperando llegó por fin. Era la hora del gran cambio. Daisy ya no era el esqueleto tembloroso y fangoso encontrado en esa carretera. Sus cicatrices de cirugía habían sanado en líneas tenues, y el post-800 veterinario finalmente dio luz verde para quitar el cono de la vergüenza y la pesada férula de su pierna. Roberto, ahora pareciendo menos un trabajador cansado y más un padre orgulloso, la levantó en la bañera del patio trasero para su primer día de spa real. No era solo un baño, era un bautismo.
Mientras el agua tibia y el champú de avena hacían espuma, los últimos restos de la suciedad, el aceite de la carretera y el olor a miedo se iban por el desagüe. Cuando Roberto encendió el secador, la transformación fue poco menos que mágica. El pelo opaco y enmarañado se ahuecó en un dorado brillante y resplandeciente que atrapaba la luz del sol de España. Ya no parecía una perra callejera, parecía de la realeza. Daisy parecía saberlo también. Se puso más erguida sacando pecho, con la cola oscilando como un metrónomo ajustado al ritmo de la felicidad. Se paseó por el patio, levantando las patas alto, presumiendo de su nuevo abrigo ante los cachorros que rodaban por la hierba como patatas caóticas. El momento del patito feo había terminado. El cisne había llegado. Hablando de los cachorros, ahora tenían 8 semanas. Estaban gorditos, peludos y llenos de travesuras. El patio trasero se había convertido en su parque de atracciones personal. Daisy, una vez la protectora ansiosa, era ahora la supervisora relajada. Se tumbaba en el porche en un trozo de sol, mirando a sus bebés luchar con las viejas botas de trabajo de Roberto. Ocasionalmente, soltaba un suave «guau» para disolver una pelea. Su autoridad materna absoluta pero gentil. Era una escena de pura felicidad doméstica, un contraste total con el asfalto frío y húmedo donde comenzó su historia. El miedo a la muerte había sido reemplazado por la alegría de vivir. Pero el momento más emotivo llegó cuando Roberto lanzó una pelota de tenis a través del césped. Por un segundo, todos contuvieron la respiración. ¿Aguantaría la pierna? Daisy no lo dudó. No solo caminó, corrió. No fue una carrera perfecta. Había una ligera cojera permanente en su andar, una cicatriz de batalla que llevaría con orgullo, pero era rápida. Persiguió la pelota, con las orejas aleteando al viento y una sonrisa tonta pegada en la cara. Se la trajo a Roberto, dejándola a sus pies y soltando un ladrido juguetón que sonaba a pura risa. La perra que no podía levantarse ahora estaba saltando por los aires. Esta era la alegría de vivir en estado puro. A medida que las semanas se convirtieron en meses, quedó claro que la casa de Roberto era un poco pequeña para 7 perros adultos. Con el corazón encogido pero lleno de esperanza, Roberto y su mujer buscaron a las familias perfectas para los 6 cachorros. Uno por uno, se fueron a sus hogares para siempre, con patios enormes y niños con los que jugar. Daisy no los lloró, parecía entenderlo. Besó a cada uno para despedirse, confiando en que si estos nuevos humanos eran algo parecidos a su Roberto, sus bebés serían tratados como reyes. Y tenía razón. Había hecho su trabajo como madre. Ahora era su turno de ser la bebé. Daisy, por supuesto, no se iba a ninguna parte. Había reclamado su sitio en la alfombra a los pies de la cama de Roberto, y de vez en cuando, justo en medio de la cama cuando pensaba que él no miraba, se convirtió en la celebridad del vecindario, la perra milagro que saludaba con la cola al cartero y esperaba junto a la ventana cada tarde a que la furgoneta de Roberto entrara en el camino. El vínculo entre el hombre y el perro era inquebrantable. Habían visto la oscuridad juntos y ahora disfrutaban de la luz. Roberto solía decir que él no salvó a Daisy. Ella lo salvó a él de una vida que se había vuelto demasiado silenciosa. Y en cuanto a la persona que la tiró en esa carretera, sigue siendo un misterio, una sombra en el pasado. Pero mientras ellos viven con la podredumbre de su propia crueldad, Daisy vive en un reino de amor. El karma tiene una forma de arreglar las cosas. La persona que la abandonó perdió al alma más leal y amorosa de la tierra, mientras que Roberto ganó una mejor amiga que lo mira como si él hubiera colgado la luna en el cielo. El villano invisible perdió. La bondad ganó. La vida de Daisy está ahora llena de masajes en la barriga, premios de pollo a la parrilla y mantas suaves. La tormenta ha pasado. El sol ha salido para quedarse. Pregunta moral. Quien quiera que tirara a este ángel como basura, se perdió al mejor perro del mundo. ¿Creéis que merecen perdón o deberían enfrentarse a la justicia? Decidnos qué pensáis en los comentarios. Comando emocional. Deja un like si crees que cada animal merece una segunda oportunidad para ser feliz. Comenta amén para bendecir la nueva vida de Daisy con Roberto.